Hola a todos, el video que vamos a realizar hoy es un análisis de los vectores en Google Earth Pro con el objetivo de crear, digitalizar y ver algunas generalidades del software para su uso, ¿no? Esos vectores básicamente se basan en puntos o polipuntos, muchos puntos, en líneas o polilíneas, y esas líneas cerradas conforman los polígonos de los cuales son estos tres vectores los que hablaremos hoy, ¿no? Entonces, básicamente ya habremos instalado nuestro software de Google Earth Pro. Vamos a iniciar. El Google Earth Pro trae diferentes barras. Quiero explicar básicamente las funciones de navegación. Si queremos movernos en el rumbo, en el azimut, ¿correcto? Entonces, si le damos doble clic, vamos así estemos inclinados, le damos doble clic al norte y nos direcciona hacia el norte. Una navegación arriba, una navegación abajo y finalmente el acercamiento o el alejamiento, ¿no? Básicamente son esas las funciones que tenemos disponibles. La segunda barra es una barra de buscar. Si queremos buscar, por ejemplo, Ibagué, Tolima, entonces nos aparecen opciones, le damos buscar y él nos identifica un lugar y nos lleva a ese lugar, ¿correcto? Entonces es una barra interesante. Si tienen algún punto de interés por buscar, ahí lo pueden encontrar. ¿Listo? Ahora, bueno, y nos da una información de infografía. Seguidamente podemos hacer, aparte de una búsqueda, revisar los lugares, que ya vamos a revisar esta barra. En estos lugares donde cada vector de punto, de línea, de polígono que creamos va a estar en esta subsección, ¿correcto? Luego tenemos ya el uso de capas, que ese sí quiero hacer un énfasis en ello, que hay diferentes opciones, ¿no? Entonces acá podemos ver que se desaparecen la información que hoy tenemos disponible, digámoslo, a nivel práctico, nos sirve también información de referencia. Como podemos ver, ahí el mundo o la representación es plana, ¿no? Entonces vamos a leernos un poco y revisar el tema de los servidores de información espacial que tenemos disponible. Entonces vamos a abrir base de datos principal. Vamos a cargarla. Es un poco pesado, recuérdenlo. Se tiene que conectar a internet el computador. Y aquí podemos, por ejemplo, poner las fronteras. Entonces ya me aparece cuáles son las fronteras de los países. Si me voy acercando un poco más a Colombia, por ejemplo, entonces ya comienzan a aparecer. Listo, los de los departamentos. Si me quiero acercar un poco más, ya aparecen los municipios. Y me acerco un poco más y comienzan a aparecer, listo, diferentes puntos de referencia. Hay opciones como las etiquetas, quitarlas. Voy a alejarme un poco. Listo, entonces quiero quitar las etiquetas, las puedo quitar o puedo ver las líneas, quitar las líneas, depende de la función. Esas son de las más importantes. Las otras son las vías. Entonces es muy importante conocer las vías para georreferenciar o tener una idea espacial de dónde está, ¿no? De dónde estamos, cómo podemos acceder. Y por otro lado, acá estamos viendo todo en forma plana. Entonces, de las funciones más importantes que necesitamos es tener el relieve, ¿no? Entonces, cuando activamos el relieve ya podemos tener una visión geográfica de la superficie, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear y básicamente, pues hagamos un ejercicio. Por ejemplo, voy a desactivar las carreteras y vamos a dejar las fronteras y los lugares, ¿sí? Ese relieve es el que necesitamos en sí para realizar. Entonces, una vez tenemos las líneas y las fronteras, por ejemplo, vamos a crear de la Universidad del Tolima un punto, ¿sí? Entonces, en la barra superior existen unos iconos que vamos a hacer énfasis brevemente en ellos si queremos ocultar la barra lateral.
Si queremos crear un punto, si queremos crear un polígono, una línea, agregar una imagen, otro tipo de funciones que no la vamos a utilizar. Si queremos grabar un viaje, un video en Google Earth, esta es la opción. Si queremos buscar diferentes imágenes satelitales de otros momentos que hay disponibles, entonces acá están otras imágenes del 2019, listo, del 2018, del 2013. Entonces tenemos un historial. Acá si nosotros queremos simular la noche, si queremos simular el día, ¿correcto? Entonces tenemos diferentes opciones de simulación. Y por último, si queremos hacer mediciones, una regla de una línea, ¿sí? Por ejemplo, de una ruta, ¿sí? Vamos a borrarla. Vamos por aquí. Por aquí podemos, aquí, listo, acá podemos crear el vector de una ruta, por ejemplo, de una polilínea, ¿no? El otro ya sería una función de crear un polígono, ¿no? Listo, esa es la otra función. Lo utilizamos con el mouse principalmente. La otra es calcular, por ejemplo, un radio, ¿sí? De la superficie. ¿Listo? Y nos dan el radio, el área, la circunferencia de esa medición. Y esas serían las funciones básicas que podemos tener. ¿Listo? La regla. Otras funciones, una es esta que es muy importante, que es para crear un mapa. Otro es para ver en Google Maps o en Google Earth, ¿no? Entonces ahí nos lleva en esta visual, en esta área cartografiable, nos lleva directamente a verlo en la web. En el navegador va a abrir esta misma parte, ¿no? Entonces el principal objetivo es, por ejemplo, crear un punto. Es la entrada principal de la Universidad del Tolima es aquí. Entonces vamos a crear un punto. Vamos a darle crearlo. Podemos guardarlo. ¿Sí? Y acá, a medida que nos vamos moviendo, yo puedo poner el icono y ubicar. Ese es el punto que me interesa. ¿Sí? Adicionalmente puedo también cambiar el icono. Por ejemplo, voy a poner un punto acá. ¿Sí? Y igualmente miren que las coordenadas están georreferenciadas de ese punto. Entonces la propiedad de los puntos es la ubicación. No tiene volumen, no tiene dimensión. Solamente es ubicar. ¿Correcto? Vamos a dar el punto. Vamos a ponerle aquí como punto. Y vamos a dejarlo de esa forma. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un primer punto. Vamos a ubicar una línea que me interesa conocer. Por ejemplo, acá tenemos a grosso modo tenemos la falla de Ibagué. Entonces vamos a representarla en el casco urbano como se ve. Entonces podemos crear una línea, ¿correcto? Una polilínea, muchas, ¿sí? Pero vamos a ver esa línea tendencial que tenemos de la falla de Ibagué. Listo, entonces vamos a correr el punto por acá. Cuando yo puedo crear un punto con el clic derecho, puedo eliminarlo, me paro por encima de él y se pone verde y puedo eliminarlo. O igualmente ahí lo eliminé. ¿Listo? Todos los eliminé. Es con la tecla izquierda puedo comenzarlos a crear. Vamos a crearlo por aquí. Por aquí. ¿Listo? Vamos por acá. Y para esta función, movernos es con el teclado la flecha arriba, la flecha abajo, la flecha izquierda, la flecha derecha, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos por acá. Listo, vamos a alejarnos un poco y movernos. Listo, por acá. Desplazarnos hacia arriba. Vamos a dejarla aquí en crear la línea, ¿no? Entonces esta línea le vamos a llamar línea. ¿Listo? La propiedad de la línea es la distancia, ¿no? La longitud, que yo la puedo tener en centímetros, la puedo tener en metros.
tiene más o menos 6.480 metros o 6,48 kilómetros, ¿sí? Ya hemos creado la línea. Esa línea no la vemos bien, entonces podemos darle encima de él, clic y derecho, y darle propiedades, estilo, color, anchura. Vamos a ponerle un color café y vamos a dejar un grosor de 3 puntos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces ahí ya la podemos observar. Y la otra función que tiene es crear polígonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al Estadio Manuel Murillo Toro. Vamos a crear un polígono que lo vamos a llamar polígono y vamos a comenzar a editarlo. Podemos guardar esto en alguna parte inferior para que no nos moleste en la digitalización. Ahí queda la pestaña, ¿no? Entonces guardémoslo, iniciemos acá desde una vía principal, aquí es donde entra, y yo con el, presten atención, con el botón del mouse izquierdo puedo dejarlo oprimido y él me va a permitirlo digitalizar, ¿correcto? Si yo quiero a mano alzada, poderlo digitalizar, ¿listo? Y ahí lo puedo cerrar. ¿Listo? Esa es una forma de hacer el polígono. La propiedad del polígono es el perímetro y el área, ¿no? El perímetro lo puedo tomar en metros, es decir, si yo me paro aquí y doy toda una vuelta, tendría que caminar 680 metros. O si yo lo quiero tener en metros cuadrados, el área del estadio son 680 metros de perímetro y de área son 32.668 metros cuadrados. Lo puedo tener en kilómetros cuadrados o lo puedo tener en hectáreas. Más o menos el estadio tiene 3,27 hectáreas según esta breve interpretación. Otra forma es que podemos cambiarle, por ejemplo, solamente quiero que se vea el contorno, es decirle solamente el contorno, que la línea sea de un color, por ejemplo, roja, ¿sí? Y que la anchura sean 2 puntos. Puedo dejarla así. Vamos a darle a aceptar y queda de esta forma. Entonces, con este breve ejemplo, hemos visto las generalidades de Google Earth, cómo crear un punto, cómo crear una línea y cómo crear un polígono, ¿correcto? Esa es la forma de crearlo. Y como última observación es que si yo quiero crear un polígono, también puedo crearlo clic a clic, ¿no? Entonces polígono, digámoslo punteado. ¿Listo? Entonces simplemente consiste en doy clic, ¿sí? Como yo lo desee. ¿Listo? Clic a clic, no con el clic sostenido. Y puedo crear un último polígono, ¿no? Pero ese polígono le quiero cambiar como un polígono punteado, valga la redundancia del nombre. Podemos darle el color amarillo y vamos a dejarlo 3 puntos, por ejemplo, ¿no? De grosor. Entonces, esas son básicamente las formas de crear un punto, una línea, un polígono a mano alzada y un polígono punteado, por ejemplo, para este ejemplo en la ciudad de Ibagué. Entonces, con esta información podemos ya cualquier vector que necesitamos crear de puntos, de líneas o de polígonos, lo podemos crear y georreferenciar en Google Earth. Gracias.